El día de hoy vamos a traer un caso clínico de una estenosis valvular aórtica con un manejo muy innovador, como lo vamos a ver en el transcurso de la exposición. Y pues voy a dar inicio. Mi nombre es Wilmer Borja Gómez, yo soy residente de cardiología de primer año de la Universidad CES. Aquí tenemos el 14 de octubre del año pasado nos ingresa un paciente de sexo masculino de 74 años, natural y procedente de acá de la ciudad de Medellín. Este paciente es agricultor. Siguiente. Consulta, el motivo de consulta es dificultad para respirar. ¿Sí? El cuadro clínico de este paciente es un cuadro clínico de 6 semanas de evolución, consistente en disnea progresiva de moderados a pequeños esfuerzos, asociado a edema en miembros inferiores y sin angina. Los antecedentes de este paciente, como se puede resaltar aquí en la diapositiva, es un paciente con hipertensión, con diabetes mellitus tipo 2, un paciente sin antecedentes de tabaquismo, con uso de metformina, losartán y atorvastatina, y como antecedentes familiares, solamente el padre padecía de hipertensión arterial. Al examen físico podemos evidenciar cómo el paciente ingresa con unas, a pesar de que es hipertenso y tenía dosis no muy altas de losartán, podemos observar que ingresa un paciente con una presión arterial en 90-60 milímetros de mercurio, 79 de frecuencia cardíaca. El examen físico a nivel del sistema nervioso central es normal, a nivel de piel y faneras es normal. El llenado capilar es de 3 segundos. Siguiente. Podemos empezar a observar que, siguiente, que el paciente se presenta con ingurgitación yugular a 30 grados. Lo llamativo a la auscultación cardiopulmonar es la presencia de un soplo mesosistólico de predominio aórtico, grado 3/6, con irradiación a cuello, y adicionalmente se auscultaba galope por un S3. A nivel pulmonar se auscultaba el murmullo vesicular. Siguiente, por favor. El murmullo vesicular estaba disminuido en sus bases y había presencia de crépitos bivasales. A nivel abdominal se documentó reflujo hepatoyugular, onda cítica positiva y no se palpaban masas. En miembros inferiores siguientes se documenta un edema grado 2. Siguiente. Los paraclínicos que muestran al ingreso, se evidencia un paciente con una acidemia metabólica asociado a una hiperlactacidemia, como podemos observar aquí. Siguiente. Adicionalmente, se observa unas aminotransferasas elevadas con un INR por encima de 1.5, un hemograma donde solamente mostraba una trombocitopenia leve. Siguiente. Llamaba mucho la atención en los azoados, donde se observaba unos azoados elevados con una creatinina de 1.83, un BUN en 47, con una relación BUN-creatinina en rango prerrenal. Por antecedente de diabetes se le solicitó una hemoglobina glicada, donde se observa un adecuado control, 6.8 de hemoglobina glicada, TSH normal, unos biomarcadores cardíacos a base de una troponina I al ingreso positiva, 3 veces por encima del límite superior de la normalidad, con un control en descenso que mostraba un delta mayor al 20%. Adicionalmente, por el cuadro clínico presentado del paciente, se solicitó un dímero D que se evidenció muy elevado, y por la condición actual se solicitó una PCR para COVID que fue negativa. Siguiente. En el electrocardiograma, aquí podemos evidenciar un paciente con un ritmo de una taquicardia sinusal, con un eje desviado hacia la izquierda, con morfología de mi bloqueo anterosuperior, y llamaba mucho la atención que tenía un trastorno de la repolarización de B3 a B4. Siguiente. El mismo día se realiza este otro electrocardiograma y se evidenciaba, como podemos ver acá, que había una alteración en la repolarización por unas ondas T negativas en todas las precordiales. Con todo lo anterior, siguiente, se hace la impresión diagnóstica de disnea estudio, y como posibles causas de la disnea y del cuadro clínico previamente relatado, se documenta una falla cardíaca crónica agudamente descompensada, una NIJA 3, Stevenson C por los signos de congestión e hipoperfusión. Por los hallazgos a la auscultación se deja como impresión diagnóstica una estenosis aórtica. Por
por el cuadro clínico y el valor de dímero D y la falla cardíaca, se considera que se debe descartar un tromboembolismo pulmonar por los biomarcadores positivos asociados a sus cambios dinámicos en el electrocardiograma. Se considera que puede estar cruzando con un infarto de miocardio no ST versus una lesión miocárdica aguda asociada a la falla cardíaca, y ante la ausencia de antecedente de enfermedad renal crónica y los asoados elevados actualmente, se deja como una impresión diagnóstica de una enfermedad renal crónica versus una lesión renal aguda. Tras las impresiones diagnósticas previamente comentadas, se decide dejar a este paciente hospitalizado en cuidados especiales, se le indica el manejo que se muestra en pantalla. En ese momento se realiza un rastreo ecocardiográfico y se evidencia que tiene hallazgos sugestivos de estenosis aórtica y una disfunción ventricular, por lo que al estar hipoperfundido clínica y paraclínicamente asociado a signos de congestión, se decide iniciar desde urgencias el especialista inotropía a base siguiente de levosimendan. Durante la estancia hospitalaria, con el objetivo de confirmar, las impresiones diagnósticas o descartarlas, se realiza un angiotac, un TACAR. Aquí podemos observar una cardiomegalia, se observa también gran densidad cálcica a nivel de la válvula aórtica. Adicionalmente, se evidencia líquido perihepático. Siguiente. En el ecocardiograma, aquí podemos evidenciar un parasternal eje largo donde podemos encontrar un ventrículo izquierdo hipocinético en su forma generalizada. Adicionalmente, encontramos gran esclerosis y calcificación a nivel de las valvas de la válvula aórtica con limitación de su apertura. Adicionalmente, aquí en este apical 5 camadas podemos observar cómo hay un jet de regurgitación de insuficiencia a nivel de la válvula aórtica como de la válvula mitral. Con estos hallazgos, más los hallazgos que voy a mostrar más adelante, se concreta que tenemos este ecocardiograma es sugestivo de un paciente con una disfunción ventricular severa. Se calcula la fracción de eyección del 15%, se le calcula la excursión del anillo tricuspidio y se cuantifica una función ventricular derecha, un TAPSE de 9 milímetros, una PSAP de 65 milímetros de mercurio, alta probabilidad de hipertensión pulmonar, y se documenta una severa calcificación con restricción de sus movimientos de las valvas de la válvula aórtica. Siguiente. Se le hace un Doppler continuo y un Doppler pulsado a nivel de la válvula aórtica, y por ecuación de continuidad se calcula el área de la válvula aórtica mostrando un área severa, 0.4 centímetros cuadrados. Adicionalmente, se cuantifica un gradiente medio, como podemos observar acá, de 46 milímetros de mercurio con una velocidad máxima de 4.1 metros por segundo. Con todo esto, siguiente, estamos frente a un paciente con una estenosis aórtica severa, sintomática. Se le calcula el score de riesgo para poder definir si es un paciente que se puede llevar a una intervención quirúrgica, y se utiliza la escala de Euroscore 2. Aquí podemos evidenciar que tiene un Euroscore 2 de 25%, es decir, tiene un riesgo prohibitivo para cirugía abierta. Siguiente. Ante las impresiones diagnósticas comentadas previamente y ante el hallazgo de la estenosis aórtica severa sintomática, se le hizo una arteriografía coronaria donde podemos evidenciar donde hay dominancia derecha y no se encuentran lesiones angiográficamente significativas. Siguiente. Hasta aquí tenemos un paciente de sexo masculino, 74 años, independiente para su ABC previa a la hospitalización actual, tanto ABC básico como instrumental, con antecedente de hipertensión, diabetes y sobrepeso.
que se encuentra en un choque cardiogénico de origen valvular secundario a una estenosis aórtica crítica, asociado a una disfunción biventricular, como podemos ver acá. Es muy importante tener presente que durante la hospitalización a este paciente requería desde el ingreso inotropía y vasopresor. Tras el retiro de la inotropía, era llamativo que presentaba signos tanto clínicos como paraclínicos de hipoperfusión, por lo cual hacía muy difícil el destete del inotrópico. El angioTAC fue positivo para TEP y se documentó un tromboembolismo a nivel del segmento en el lóbulo superior izquierdo de la rama anterior. Y tenemos acá pues una arteriografía sin lesiones epicárdicas significativas. Siguiente. Con todo esto, es evaluado por el equipo de cardiología ante un paciente con una estenosis aórtica crítica, choque cardiogénico, en un paciente con alto riesgo quirúrgico, con imposibilidad del retiro de inotrópico y vasopresor debido a los hallazgos clínicos y paraclínicos de hipoperfusión tras el retiro del inotrópico, lo que hacía necesario ir intercambiando uso de inotrópicos. Esta pobre tolerancia de los inotrópicos del destete de los inotrópicos era representada por hipoperfusión y esta hipoperfusión era representada por hipotensión, llenado capilar lento, frialdad, oliguria, elevación de azoados y aminotransferasas. Llamaba la atención que mientras mantenía el inotrópico, tanto los signos clínicos como paraclínicos mejoraban, pero digamos que durante la estancia hospitalaria se hacía difícil el retiro del mismo por la reaparición de estos signos. Entonces es valorada por el Heart Team de la institución y en este paciente con riesgo quirúrgico prohibitivo, en un paciente en una condición de un choque cardiogénico con una limitación para llevar a un TAVI, digamos, de forma electiva, se propone llevar a un TAVI, pero con circulación extracorpórea, ya que en la institución no contamos con ECMO. Siguiente. Entonces, se le solicitan las tomografías para realizar las mediciones necesarias para la cuantificación de los diámetros a nivel aórtico y por las ramas de la aorta, y adicionalmente se le hace tomografías de vasos femorales, ya que se considera un TAVI transfemoral. Aquí, siguiente, tras el análisis de las tomografías, se decide escoger una válvula, una bioprótesis Evolut 32. Aquí podemos observar, siguiente, y el equipo del Heart Team quirúrgico, tanto hemodinamia como cirugía cardiovascular, llevan a intervención. Siguiente. Aquí podemos observar, aquí podemos observar la válvula aórtica, la bioprótesis a nivel aórtico. Se le realizan unos Doppler pulsado y un Doppler continuo y podemos observar acá cómo el gradiente medio baja a 2 milímetros de mercurio, cómo la velocidad máxima disminuye a 1 metro por segundo y cómo el área aumenta. Siguiente. Aquí podemos observar en este Doppler color cómo hay ausencia de fugas transvalvulares o paravalvulares. Siguiente. Y se considera desde el punto de vista quirúrgico hasta el momento un caso exitoso. Este paciente, dada la dificultad del estado del choque cardiogénico en el que fue llevado a intervención con circulación extracorpórea. La circulación extracorpórea que se utilizó en ese momento solamente fue para soporte hemodinámico durante 20 minutos. Este paciente, tras el procedimiento, sale con necesidad de vasopresor, con necesidad de inotrópico, sale intubado en la unidad de cuidado intensivo. En ese momento, tras la intervención que se le realizó, se observa durante el paso de los días gran mejoría y se empieza a observar que se le puede ir desmontando el vasopresor y el inotrópico. Posteriormente, este paciente, el 10, se extuba,
Se resalta que ese mismo día se evidencia algo que previamente no se había documentado y era una fibrilación auricular con una respuesta ventricular rápida que requirió en ese momento cardioversión. Posteriormente, tras la extubación, el desmonte del vasopresor, empieza a observarse buena respuesta y se logra desmontar el inotrópico. Posteriormente, empieza a tolerar el inicio, una semana después empieza a tolerar el inicio para su falla cardíaca. El 26 de noviembre se le desmonta la oxigenoterapia. Siguiente. Posteriormente se identifica un INR en rango terapéutico. Recordemos que a este paciente se le colocó warfarina porque es una bioprótesis y en los primeros 3 meses, pues como muy bien sabemos, no existen estudios que avalen directamente el uso de anticoagulantes directos, asociado pues también tiene una FA. El 2 de diciembre podemos observar acá, se le da egreso y se le da una cita de control en 3 semanas, para la cual acude el 20 de diciembre. En ese momento se encuentra un paciente asintomático. La clase funcional era 1-2, las heridas inguinales estaban sin alteraciones y en ese momento se le inicia o se le complementa el manejo para falla cardíaca con sacubitril valsartán. Como podemos darnos cuenta, es un caso donde en muchas ocasiones podemos observar cómo un paciente en choque cardiogénico secundario a una estenosis aórtica severa, sintomática, con riesgo prohibitivo quirúrgico, hace muy limitada su actuar, principalmente cuando persiste en choque cardiogénico. Dada la importancia del tema y dada el caso exitoso, como vamos a darnos cuenta, vamos a ver la evidencia sobre todo el manejo que se le hizo y aquí en Colombia, pues me adelanto desde ya, es el único caso que pues ha sido reportado con circulación extracorpórea, pues han sido reportados otros casos que han sido con ECMO. La estenosis aórtica es una enfermedad muy prevalente, es la tercera enfermedad cardiovascular después de la cardiopatía isquémica y la hipertensión en prevalencia. Para el 2020 habían 55 millones de pacientes con estenosis aórtica y se prevé que para el 2030 ahí se van a ver 72 millones. Es una enfermedad que está relacionada con el envejecimiento y está relacionada con los factores cardiovasculares que muy bien conocemos como dislipidemia, hipertensión, diabetes, son factores de riesgo y saber que a medida que va aumentando la edad, esta enfermedad se va haciendo más prevalente. En nuestra población, aquí podemos ver unas estadísticas de nuestros profesores, cómo observamos que la estenosis aórtica incluso en mayores de 75 años puede ser tan prevalente como el 14.6%, asemejándose a la epidemiología mundial. Siguiente. Es importante, esta enfermedad se reconoce que cuando desarrolla síntomas, todo descrito en 1962 por Bramwell, observaba cómo los pacientes que tenían estenosis aórtica severa, que desarrollaban síntomas, la mortalidad según el tipo de síntomas después de la presentación, digamos, la media de sobrevida 2 años tras falla cardíaca, 3 años tras síncope y 5 años tras angina, era aproximadamente el 95%, es decir, el 95% de los pacientes tras la presencia de estos síntomas a los 5 años ya estaban muertos en caso de no hacerse algún tipo de intervención. Incluso en los pacientes que tienen estenosis aórtica severa, que no tienen síntomas, también al comparar con un grupo de referencia podemos observar cómo la sobrevida es menor. Y es a partir de todo esto que las guías actuales han ido actualizando, valga la redundancia, las indicaciones de intervención quirúrgica, como lo vamos a ver previamente, lo vamos a ver más adelante. Siguiente. Adicionalmente, no solamente la estenosis aórtica severa sintomática o asintomática disminuye la sobrevida, sino aquí podemos observar cómo tanto la estenosis aórtica leve a moderada, al compararlo con un grupo de referencia, la mortalidad es mayor. Siguiente. Es importante tener en cuenta la etiología de la estenosis aórtica. La principal causa es la enfermedad aórtica calcificada. Siguiente, aquí podemos observar cómo una válvula aórtica trivalva, la válvula aórtica, las válvulas semilunares tienen 3 capas, una fibrosa, una esponjiosa, una capa ventricularis, y podemos observar
cuando se expone en un paciente predispuesto a unos factores de riesgo, se puede desarrollar una estenosis aórtica como la podemos observar en esta gráfica. La fisiopatología es algo, como podemos ver aquí, bastante complejo, pero para aquí quiero llamar la atención, y es que esta es una enfermedad no completamente degenerativa por su proceso de la edad, sino que es un componente inflamatorio. La estenosis aórtica es una enfermedad inflamatoria que se debe tener presente, así como la cardiopatía isquémica también, donde en el proceso final del proceso fisiopatológico observamos que hay una infiltración lipídica y de múltiples células inflamatorias. Siguiente. La enfermedad aórtica calcificada, esto con el proceso inflamatorio persistente lleva a una remodelación fibrocálcica, a un engrosamiento de las valvas. Esto es dado por una fisiopatología compleja, donde hay una interacción de un sinnúmero de circunstancias o factores que al final lo que van a llevar a generar es que haya una transición de las células osteoblásticas intersticiales a generar calcificación activas de las valvas. Otra causa es la congénitas. Como muy bien sabemos, la válvula aórtica congénita bicúspide se encuentra aproximadamente entre el 0.5 y 1% de la población. Estos desarrollan estenosis aórtica calcificada aproximadamente 1 a 2 décadas antes de los pacientes que tienen válvula aórtica trivalva. Y también se sabe que la válvula aórtica unicúspide casi siempre se asocia a una no sobrevida, digamos, si no se interviene, ya que generalmente se sabe cómo la supervivencia de estos pacientes, la supervivencia sintomática en la edad adulta es casi nula debido a la presencia de estenosis aórtica. Otra de las causas de estenosis aórtica es la enfermedad reumática, donde podemos observar cómo el principal mecanismo fisiopatológico para generar la estenosis es la fusión de las cuerdas y las comisuras. También existe un grado de calcificación, pero en menor cuantía. Y no debemos olvidar que existen unas causas que son denominadas raras, pero que generalmente se encuentran en nuestra población, como son las que encontramos acá, para resaltar la amiloidosis cardíaca, que como lo vamos a ver ahora, principalmente se encuentra en pacientes con estenosis aórtica bajo flujo, bajo gradiente con fracción de eyección preservada. Siguiente. Entonces, esto es bastante importante entender cómo después de un aumento de la poscarga siguiente, hay un estado de compensación donde hay una hipertrofia ventricular izquierda siguiente. Posterior a esta hipertrofia puede ir representada desde un remodelamiento concéntrico hasta una hipertrofia excéntrica siguiente. Por estado de compensación podemos observar que se genera la hipertrofia, y esta hipertrofia puede reducir el flujo, la reserva de flujo coronaria, y es, digamos, una de las causas o las explicaciones de cómo se presentan la angina en los pacientes que tienen estenosis aórtica con arteriografía sin lesiones significativas. Cuando este proceso continúa, se genera una fibrosis miocárdica. Posteriormente, siguiente, va a llevar a una disfunción ventricular. Inicialmente la disfunción es diastólica, posteriormente es una disfunción sistólica, pero es importante resaltar que la disfunción sistólica valorada por fracción de eyección es un hallazgo tardío, y podemos observar cómo la disfunción ventricular izquierda la podemos observar de forma más temprana valorando el strain longitudinal. Posteriormente, hay un proceso de regurgitación debido a la poscarga que se encuentra en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, con repercusión de las cavidades derechas. Siguiente. La presentación clínica de la estenosis aórtica puede ser pues, por un hallazgo clínico, encontrar un soplo sistólico. Siguiente, principalmente es mesosistólico, como muy bien sabemos, que se irradia cuello. También la presentación clínica puede ser por un diagnóstico incidental, se puede dar por la presencia de síntomas. Siguiente, y aquí es bastante importante, siguiente, cómo observamos, siguiente, cómo un paciente que tiene una estenosis aórtica, que desarrolla fibrilación auricular, como era en nuestro paciente, si no se hace una intervención, la media de supervivencia a 6 meses, el 50% de los pacientes mueren a 6 meses si no se hace un tipo de intervención.
Entonces, es una patología que si el paciente tiene sobrevida y tiene funcionalidad, sobrevida mayor a 1 año y tiene funcionalidad, es una patología que en lo posible debería intervenirse debido a esto, al pobre pronóstico que se tiene. Para el diagnóstico es importante tener en cuenta las recomendaciones de la Asociación Europea de Imágenes Cardiovasculares y las recomendaciones de la Sociedad Americana de Ecocardiografía. Para el diagnóstico se indica como primera medida un ecocardiograma Doppler modo M y B, donde no solamente nos confirma el diagnóstico, sino que nos puede ayudar a documentar el mecanismo, valorar la severidad de la lesión y definir qué parámetros de intervención se van a utilizar. Es importante tener en cuenta que para valorar la severidad de la estenosis aórtica se deben tener estos parámetros y que el parámetro más específico para documentar severidad es el gradiente medio de todos los parámetros que tenemos acá, pero es importante tener en cuenta que este gradiente medio se puede alterar por, por algún estado hemodinámico no normal. Me explico, en un paciente que sea hipotenso o un paciente que esté taquicárdico y se le quiera valorar el gradiente medio, se puede sobreestimar la estenosis aórtica y es por eso que aunque es el parámetro más específico, tenemos que hacerlo en un estado hemodinámico normal. Siguiente. Estos parámetros son muy importantes tenerlos en cuenta, ya que a partir de estos parámetros nosotros podemos definir la severidad, como podemos ver aquí. Siguiente. Y no solamente tenemos que tener en cuenta esos parámetros, sino entender la hemodinámica valvular. Y es que a nivel de la válvula aórtica, como muy bien sabemos que por la ecuación de Bernoulli, cuando hay obstrucción, pues va a haber un aumento de velocidad y por el aumento de velocidad va a haber un aumento de gradiente. Sin embargo, es importante resaltar, y aquí es muy importante para poder diferenciar los tipos de estenosis aórtica, y es que la velocidad y el gradiente dependen del flujo, y el flujo va a depender en este caso de la funcionalidad del ventrículo izquierdo. Entonces, es importante tener en cuenta la funcionalidad del ventrículo izquierdo para poder definir qué tipo de estenosis aórtica estamos enfrentándonos. Este es el algoritmo este es el algoritmo de la Sociedad Europea de para la estenosis aórtica, que lo voy a desglosar en las siguientes 3 diapositivas. Siguiente. Cuando nos enfrentamos a un paciente con estenosis aórtica, tenemos en cuenta estos parámetros. Cuando el área se encuentra menor a 1 centímetro cuadrado asociado a una velocidad mayor a 4 metros por segundo o un gradiente mayor a 40 milímetros de mercurio, estos parámetros nos asemejan o nos dicen que nos estamos enfrentando frente a una estenosis aórtica de alto gradiente. Y es importante resaltar que cuando tenemos estos parámetros, independientemente de la funcionalidad del ventrículo izquierdo y las condiciones de flujo, se considera una estenosis aórtica severa. Siguiente. Sin embargo, podemos estar enfrentándonos a un escenario clínico como es encontrar un área que nos clasifique como una estenosis aórtica severa, pero un gradiente medio que no está por encima de 40, sino menor a 40. Es decir, datos discordantes. En este momento nos encontraríamos en el escenario de una estenosis aórtica de bajo gradiente. Posteriormente, lo que tenemos que hacer para no aprendernos lo de memoria después de valorar el gradiente es valorar el volumen sistólico indexado, que este volumen sistólico indexado es el que nos va a permitir denominar si se encuentra, si es de bajo flujo o de alto flujo. Y cuando tenemos estos parámetros y presentamos un área menor a 1 centímetro, un gradiente menor a 40, en un paciente que tiene una fracción de eyección normal con un volumen sistólico indexado normal, generalmente a pesar de que el área esté por debajo de 1 centímetro cuadrado, este paciente no representa o se comporta como una estenosis aórtica de bajo gradiente, de flujo normal con FEBI preservada. Estos pacientes tienen un comportamiento de una estenosis aórtica moderada. Siguiente. Cuando el volumen sistólico se encuentra bajo, aquí nos enfrentaríamos a un paciente con una estenosis aórtica bajo flujo, bajo gradiente. El siguiente parámetro a valorar es la fracción de eyección, ya que, por lo que les decía previamente, el volumen y la velocidad es dependiente de la función ventricular izquierda, y cuando tenemos una fracción de eyección deprimida, entonces tenemos que valorar si esa área que está disminuida o que ese gradiente que también está disminuido, en verdad me está representando a mí una estenosis aórtica, pero
dichos parámetros no son explicados por la disfunción ventricular o si es que la disfunción ventricular, al mejorar la contractilidad, estos parámetros me van a modificar y por ende estaríamos frente a una pseudoestenosis aórtica. Siguiente. Sin embargo, cuando tenemos una fracción de eyección preservada, pero tenemos una estenosis aórtica bajo flujo, bajo gradiente, es lo que anteriormente se conocía como paradójica. Esta es muy importante tenerla en cuenta en los pacientes que tienen amiloidosis y como lo vamos a ver ahora, tienen unos parámetros de evaluación adicional para definir si estamos frente a una estenosis aórtica severa. Siguiente. Cuando nos enfrentamos a una estenosis aórtica bajo flujo, bajo gradiente con fracción de eyección reducida, siguiente, pues debemos descartar que estamos frente a una pseudoestenosis versus una estenosis aórtica severa verdadera. Y aquí, tras un estímulo con dobutamina, un protocolo con dobutamina de 5 a 20 microgramos por kilo minuto, observamos cuál es el comportamiento del área y del gradiente. Si el área mejora y el gradiente se mantiene menor a 40, estamos frente a una pseudoestenosis aórtica. Siguiente. Pero si el área se mantiene disminuida y el gradiente aumenta, estamos frente a una estenosis aórtica verdadera, que nos explicaba los parámetros previos, era la disfunción ventricular. Siguiente. Cuando tenemos la fracción de eyección preservada en un contexto clínico de parámetros de estenosis aórtica bajo flujo, bajo gradiente con fracción de eyección preservada, estos casos es lo que previamente llamábamos paradójica antes, es un escenario muy desafiante, que lo primero que tenemos que hacer acá es valorar si las mediciones están bien hechas. Posteriormente, a confirmar que las mediciones están bien tomadas, el escenario clínico que nos representa esta estenosis aórtica o que nos puede dar la explicación de dichos parámetros hemodinámicos y ecocardiográficos son los escenarios de pacientes que tienen ventrículos izquierdos muy pequeños, secundarios a gran hipertrofia, o pacientes que tienen un volumen sistólico bajo, no solamente porque sean ventrículos hipertróficos sino porque son pacientes que tienen insuficiencias mitrales moderadas a severas, tienen disfunciones ventriculares derechas que hacen que la precarga del ventrículo izquierdo sea muy poca o tienen grandes defectos septales. Siguiente. Entonces, este escenario es un escenario es desafiante, pero es importante tener en cuenta que cuando nos enfrentamos a este escenario, una vez descartemos errores, tenemos que definir si en verdad este paciente se beneficia de algún tipo de intervención. Este escenario de la estenosis, aquí está muy bien referenciado el angiotac de coronarias para valorar el grado de calcificación y según el grado de calcificación que nos lo reportan en unidades Agatston, definir si ese paciente se beneficia o nos determina de una estenosis aórtica grave. Generalmente, la AJA toma unas unidades Agatston para definir una estenosis aórtica grave en este escenario en hombres con mayores a 2.000 unidades Agatston o en mujeres mayor a 1.200 unidades Agatston. En la guía europea, las unidades, pues para llamar muy probable una estenosis aórtica grave, se consideran mayor a 3.000 y en mujeres mayor a 1.600. Independientemente, pues, de la guía que utilicemos, generalmente para mujeres mayor a 1.200 o para hombres mayor a 2.000 se consideraría una estenosis aórtica grave. Siguiente. Es importante tener en cuenta, con todo lo previamente mencionado, el tratamiento. El tratamiento se basa principalmente en estas dos guías. Siguiente. Y es importante tener en cuenta cómo la indicación quirúrgica o la intervención de la estenosis aórtica viene determinada por la presencia de síntomas, determinada por la severidad de la estenosis y determinada por la estratificación de riesgo. Siguiente. Podemos encontrar las indicaciones de intervención cuando nos enfrentamos a un paciente con estenosis aórtica severa, y es que cuando un paciente desarrolla síntomas, el paciente es candidato para intervención. Si no desarrolla síntomas, podemos realizar un test de ejercicio para ver si el paciente en verdad no presenta síntomas, y si los presenta, este paciente
tiene indicación quirúrgica y hay algo muy importante acá y es que antes se denominaba que un paciente era quirúrgico si presentaba una estenosis aórtica severa y tenía una disfunción ventricular izquierda medida por FEBI menor al 50%. La guía de la AJA todavía tiene este valor, sin embargo, la guía europea muestra cómo los pacientes que tienen fracciones de eyección menores al 55% se consideran quirúrgicos con una indicación 1A, debido a que mejora el pronóstico si se intervienen de forma mucho más temprana. Es importante tener en cuenta que cada vez que nosotros nos enfrentemos a una estenosis aórtica severa, que aunque sabemos que el pronóstico es muy malo en los pacientes que tienen estenosis aórtica severa, sintomática o con disfunción ventricular, y que generalmente con el advenimiento de nuevas intervenciones como es el TAVI, podamos considerar que todos los pacientes que tienen estenosis aórtica severa son quirúrgicos. Sin embargo, es importante tener presente que si un paciente tiene fragilidad o un paciente, el pronóstico de vida a un año es muy limitado, obviamente este paciente no se beneficiaría de esta intervención y este paciente sería, digamos, el único candidato que iría para cuidados paliativos. Siguiente. Es importante también tener presente cómo en pacientes que tienen estenosis aórtica severa, que no tienen síntomas, ni tampoco disfunción ventricular izquierda medida por FEBI, también tienen indicaciones quirúrgicas o intervención tras estos hallazgos. Uno, es que cuando sometamos a un paciente a un test de ejercicio haya caída de la presión arterial sistólica por más de 20 milímetros de mercurio. Siguiente, si el gradiente medio lo consideramos así, el paciente esté asintomático y no tenga disfunción ventricular, el gradiente medio se encuentra por encima de 60, también se considera quirúrgico. Si tenemos unas unidades Agatston mayor a 1200 en mujeres o mayor a 2000 en hombres, también se considera quirúrgico en pacientes asintomáticos con estenosis aórtica severa o si los niveles de BNP se encuentran iguales o mayores a 3, 3 veces el límite superior de la normalidad. Esto viene basado sobre la guía europea de valvulopatías de este año. Es importante tener en cuenta que la gran mayoría de los estudios vienen realizados en la condición clínica de estenosis aórtica clásica, es decir, que tenemos un área menor a 1 centímetro cuadrado y un gradiente medio mayor a 40 milímetros de mercurio. Sin embargo, es importante también resaltar cómo los pacientes que tienen estenosis aórtica, bajo flujo, bajo gradiente, con fracción de eyección deprimida, estos pacientes la sobrevida también es menor. Por ende, la misma guía también nos sugiere que en este escenario clínico también se deban intervenir. Siguiente. De igual forma, los pacientes que tienen estenosis aórtica bajo flujo, bajo gradiente con fracción de eyección preservada, la sobrevida también es menor y aunque con menor nivel de evidencia, también se sugiere que estos pacientes deben intervenirse con las mismas indicaciones de la estenosis aórtica clásica. Los modos de intervención son algo que pues muy bien tenemos muy presente. Desde hace muchos años conocemos cómo la intervención quirúrgica de la estenosis aórtica impacta en sobrevida. Podemos observar en este estudio clásico cómo la intervención quirúrgica abierta, al compararla con el manejo estándar o el manejo médico, la sobrevida tiene una diferencia abismal, ¿cierto? Y a partir pues de esto se sabe que el paciente con estenosis aórtica severa, sintomática o con disfunción ventricular o con los parámetros previamente mencionados requieren algún tipo de intervención. En este caso, pues podemos observar que si son de bajo riesgo o incluso en pacientes de riesgo intermedio, como lo vamos a ver ahora, se pueden beneficiar de una intervención quirúrgica abierta. Sin embargo, con el tiempo también se venía observando que se conocía el pronóstico de la enfermedad de la estenosis aórtica, se sabía que la mortalidad es muy alta a 5 años cuando desarrollan síntomas y que por algún motivo muchos pacientes, aproximadamente el 52% de los pacientes no eran operados, ¿cierto? A pesar de diagnosticarse la enfermedad y de saber el pronóstico de la misma. Y a partir de eso, siguiente, se publica el primer caso de TAVI en un ser humano en el año 2002. Y con esto se observa cómo una modalidad de intervención diferente a la cirugía abierta
aparece para impactar en el pronóstico en los pacientes con estenosis aórtica severa. Sin embargo, desde el 2002 hasta el 2010 que sale el Partner 1, que son pacientes que tienen estenosis aórtica severa con un riesgo prohibitivo. Solamente hasta el 2010 se hace un ensayo clínico aleatorizado, previamente se hacían reportes de casos o series de casos, y ya con este estudio siguiente se puede identificar que los pacientes que tienen estenosis aórtica severa, sintomática o con disfunción ventricular, el TAVI no es inferior al manejo estándar. Siguiente. Siguiente, podemos observar que no solamente en la sobrevida, sino que en la calidad de vida de estos pacientes, según este estudio, da el aval para dar utilidad en pacientes con estenosis aórtica severa y alto riesgo quirúrgico. A partir de este estudio, como podemos observar aquí, en el año 2012, entonces empezamos a observar cómo el TAVI empieza a tener a ganar muchos puestos, y podemos observar que en el 2012 en los Estados Unidos se habían implantado 4.600 TAVI y ya para el año 2019 72.000, 73.000 aproximadamente se habían hecho intervenciones percutáneas para estenosis aórtica severa, y podemos observar cómo a partir de ese estudio la cirugía abierta para estenosis aórtica en el transcurso del tiempo también fue disminuyendo, como podemos ver en esta tabla. Siguiente. Aquí puedo mostrarles cuál es la tasa o la cuantificación de casos de un grupo de mis profesores en el Hospital San Vicente Fundación, donde se empezó a hacer TAVI en el año 2015 y hasta el año 2021 aproximadamente se llevan 87 casos. Siguiente. Sin embargo, es importante tener en cuenta que había muchos pacientes que no solamente tenían riesgo quirúrgico alto, sino que habían pacientes con riesgo quirúrgico intermedio, para lo cual pues sale también el Partner 2, donde se evidencia que en este grupo los pacientes que se someten a TAVI, la sobrevida o no hay diferencia al comparar el TAVI con el tratamiento quirúrgico abierto. Siguiente. Y es por eso que a partir de este año de publicación del Partner 2 empezamos a observar cómo el TAVI empieza a aumentarse en los Estados Unidos. Incluso desde el año 2015 habían 1.000 procedimientos de TAVI en pacientes con riesgo intermedio, y como ya para el año 2019 ya se encontraban aproximadamente 32.600 TAVI. Siguiente, sin embargo, es importante tener presente que no solamente los pacientes con riesgo quirúrgico alto o intermedio se benefician de TAVI, hay muchos pacientes que tienen la enfermedad pero les da miedo la cirugía a pesar de que son con un riesgo quirúrgico bajo, y para esto pues sale el Partner 3, donde nos muestra cómo el TAVI no es inferior a la cirugía en 2 años de seguimiento que se le ha hecho a este estudio. Con todo esto siguiente, se puede observar que pasamos desde el año 2011, donde 2010 pues que se publica el Partner 1, pasamos hasta el año 2019 que se publica el Partner 3, y podemos observar cómo el perfil de riesgo de los pacientes con estenosis aórtica en promedio era un STS de 6.9%, hemos pasado a un promedio de 4.4%. Siguiente, sin embargo, es importante tener presente que no solamente impacta el TAVI en la sobrevida, sino que en la calidad de vida, como podemos identificar en esta tabla. Y no solamente en la calidad de vida en los pacientes que tienen riesgo prohibitivo o riesgo intermedio, sino que también la calidad de vida se mejora en los pacientes que tienen riesgo bajo. Siguiente. Hay un problema, a pesar de que el auge del TAVI viene en aumento, y es que la durabilidad de las válvulas bioprotésicas es mucho menor cuando se implanta por TAVI a si se implanta por un acto quirúrgico abierto, como podemos ver aquí. Sin embargo, siguiente, podemos observar cómo este problema de reintervención tras la degeneración de la válvula ya no es tan grande, debido a que hay otro tipo de intervenciones que han venido en aumento desde el año 2014,
que es el Balimbal. Es decir, que ese paciente que se somete a una intervención quirúrgica por bioprétesis percutánea, en caso de tener una funcionalidad de la válvula de aproximadamente de 8 a 10 años, este paciente se puede someter a otro TAVI, ¿cierto? Y de esa forma se disminuiría pues el riesgo que desde un principio se tenía por la reintervención tras el uso de válvulas bioprotésicas. Todo esto debe ser evaluado pues por un JARTIM. Es importante que las recomendaciones que da la guía europea vienen determinadas por las características del paciente, por el riesgo quirúrgico, y entre menos edad tenga, lo que más se prevé es, digamos, la durabilidad de la válvula, y por ende se someterían o se escogería llevar a cirugía abierta. Pero si el paciente tiene un riesgo alto o tiene más de 75 años, esto en los Estados Unidos, pues donde el pronóstico de vida es mucho mayor. En el caso nuestro, pues se habla aproximadamente que en los mayores de 70, 65 años, incluso la guía, la americana, sugiere, bueno, esto es la europea, la americana sugiere que en los mayores de 65 años pueden ser candidatos para TAVI. Y los pacientes que no clasifican en ninguno de estos dos escenarios, el JARTIM pues decidir si el paciente se beneficia más de intervención quirúrgica abierta versus TAVI. Siguiente, es importante tener en cuenta que todas estas recomendaciones vienen determinadas por el JARTIM, y el JARTIM tiene que validar pues un conjunto de características, ¿cierto? No solamente el riesgo quirúrgico y la edad para poder definir si se beneficia de una u otra intervención, sino el conjunto de características que podemos ver en esta tabla. Siguiente. Es importante, siguiente, que no solamente estas características hay que tenerlas presentes. Siguiente. Sin embargo, es importante resaltar que para el TAVI todas estas recomendaciones que he dado tanto de la guía americana como de la guía europea es para el TAVI transfemoral. Sin embargo, existen otro tipo de intervenciones para implantar TAVI, subclavios, transapicales, carotidios, como podemos ver aquí, pero las guías no avalan el beneficio del implante de la válvula percutánea a través de este tipo de alternativas o de accesos alternativos, ya que se ha observado que hay mayor mortalidad al compararlo incluso con la cirugía abierta. Entonces, todas las recomendaciones previamente dadas es para el TAVI transfemoral, como fue el que se hizo en nuestro paciente. Siguiente. Volviendo a nuestro paciente, muchos podrían preguntarse, ¿y por qué no le hicieron valvuloplastias a nuestro paciente? Pues si es una estenosis aórtica, y la respuesta es la siguiente. Siguiente. Observamos, o muy bien sabemos todos, que la valvuloplastia en estenosis aórtica está descrita, que el beneficio de la misma es dado porque permite una reducción inmediata del gradiente transvalvular, y que esta se debe utilizar como terapia puente, pues debido a que aproximadamente a los 6 meses o al año, generalmente estos pacientes vuelven a representarse como una estenosis aórtica severa. Sin embargo, es importante tener en cuenta varias condiciones. Una es que rara vez cuando hacemos una valvuloplastia va a superar el área mayor a 1 centímetro cuadrado. Incluso es importante tener en cuenta que la valvuloplastia puede generar complicaciones agudas graves, como es la insuficiencia aórtica severa, que como podemos recordar en nuestro paciente, una insuficiencia aórtica severa en un paciente con fracción de eyección del 15% en caso de presentarse, pues sería catastrófico, era condenarlo a la muerte en caso de presentarse. Y desde el punto de vista de la evidencia, se sabe que hay mayor evidencia, o la evidencia, digamos, la soporta principalmente es en población pediátrica, y en población pues adulta es muy limitada. Incluso la guía americana siguiente considera a la valvuloplastia en el escenario quirúrgico de nuestro paciente, como lo podemos ver acá, como una indicación 2B. Es decir, podría considerarse, pero el nivel de evidencia es muy escaso. Siguiente. Entonces, pues en el escenario clínico que hemos traído el día de hoy, es muy importante tener en cuenta que este escenario es frecuente. En muchas instituciones no se cuenta con un ECMO, incluso no se cuenta a veces hasta con cirugía cardiovascular, pero en las instituciones que contamos con cirugía cardiovascular
o con hemodinamia, que se puede realizar un TAVI, es importante tener en cuenta que un paciente con shock cardiogénico refractario, como era el escenario clínico de nuestro paciente, nunca podemos darnos por rendidos, digámoslo así, debido a que existen otro tipo de alternativas en las cuales nos pueden permitir darle tratamiento y por ende pues dar sobrevida a nuestro paciente, como es el caso del caso expuesto. Aquí podemos encontrar, hay casos reportados, aquí hay una revisión sistemática ya en las últimas 2 diapositivas, cómo los pacientes que son sometidos a TAVI se pueden someter a ECMO o a un bypass cardiopulmonar, a una circulación extracorpórea, pero este escenario de esta revisión sistemática es en el escenario que un paciente se le hace TAVI, durante el TAVI se complicó, tocó llevarlo a una intervención quirúrgica abierta y como soporte se le dio ECMO o se le dio circulación extracorpórea. La mejoría pues, de la sobrevida es evidente cuando se utilizan este soporte hemodinámico. Sin embargo, pues este no sería el escenario clínico de nuestro paciente. Siguiente. Este sí es el escenario clínico de nuestro paciente y es utilizar la circulación extracorpórea de forma electiva en un paciente que tiene riesgo prohibitivo para intervención quirúrgica abierta en una estenosis aórtica severa con alto riesgo quirúrgico. Observemos acá que no es ninguna complicación después de la intervención, sino que es una intervención programada. ¿Sí? Aquí podemos observar cómo la mortalidad en este grupo de pacientes era del 28% versus el 0% de los pacientes que se sometían a circulación extracorpórea y cómo el Euroscore, miren cómo estos pacientes tenían riesgos prohibitivos y cómo la fracción de eyección de estos pacientes eran severamente deprimidas. Entonces, la enseñanza principal de esto es que hay muchos escenarios clínicos donde no contamos con ECMO, ¿cierto? Incluso en las mismas ciudades pueden la misma EPS limitar dicha intervención, como es el ECMO, y sí hay escenarios clínicos donde se hace TAVI y donde se hace cirugía pues, cardiovascular abierta, donde sí contamos con circulación extracorpórea. Y el escenario clínico de una estenosis aórtica severa asociada a un choque cardiogénico refractario no nos puede hacer desistir en buscar algún tipo de alternativa para nuestro paciente. Siguiente. Por último, pues tengo para decirles que la estenosis aórtica severa asintomática siempre va a ser quirúrgica, a excepción de si el paciente no tiene un pronóstico mayor a un año favorable. El TAVI es una estrategia en distintos escenarios clínicos, como lo pudimos ver ahora, y el TAVI pues llegó para quedarse. Es importante tener en cuenta que todo este tipo de decisiones deben tomar por un heart team, y que el apoyo de circulación extracorpórea, que generalmente es más disponible en las instituciones que el mismo ECMO, pues nos va a ayudar en pacientes que tienen riesgos prohibitivos quirúrgicos. Y pues nunca olvidar que aunque el choque cardiogénico es el peor escenario, nuestros pacientes pueden tener una alternativa como es la que hemos presentado el día de hoy. Siguiente. Siguiente. Muchas gracias. Bueno, Wilmer, muchísimas gracias. Espectacular el caso, muy lindo. Si hay preguntas en el auditorio o en el chat, no veo preguntas. Mientras tanto, una pregunta, ¿nos puede explicar de pronto un poquitico más el tema de la circulación extracorpórea? ¿Cómo fueron las canulaciones y cómo fue el procedimiento para tener un poco más de detalle? Sí, las canulaciones fue pues a nivel carotidio y a nivel femoral, ¿sí? Solamente se le dio una oportunidad pues de circulación extracorpórea de 20 minutos, ¿sí? Mientras se realizó la intervención y pues obviamente la hemodinámica cardiovascular se evidenciaba con el uso de la circulación. Natalia, adelante, por favor. Gracias, Wilmer. Con todo el gusto, profe. Hola, muy buenas noches, Natalia, fellow de ICESI. Tengo una pregunta que de pronto el doctor Medina me puede responder más y es si de pronto en el servicio de ustedes han tenido casos que se hayan discutido con el Heart Team de pacientes con estenosis aórtica severa, pero asintomática, porque digamos que la literatura
con el recovery y ahorita con el avatar en noviembre del 2021, se estaba como postulando la idea de pronto no esperar precisamente que estos pacientes ya estuvieran muy avanzados o con una cardiopatía ya estructuralmente enferma y que de pronto más adelante no sea el mejor candidato para una cirugía, entonces de pronto intervenirlos más temprano, desde que estén severos, con un área severa. Incluso el avatar ya son muy laxos y dicen que con un gradiente más de 40 y una velocidad más de 4 se podría considerar llevar a intervención. Eso obviamente no está en las guías y no es una decisión fácil de tomar viendo que un paciente está sintomático, y ofrecerle una cirugía en este contexto, pues es como yo, ¿por qué me voy a operar si no tengo síntomas? Pero no sé si han tenido alguna discusión de considerar este tipo de pacientes que ahorita pues sigue siendo off-label, pues. Sí, doctora. Pues principalmente las guías sí lo nombran, ¿cierto? Y pues el escenario que usted muestra, que es un paciente con estenosis aórtica severa, asintomático y que no tiene disfunción ventricular izquierda, hay otros parámetros para poder definir si se benefician de intervención y la guía europea lo considera como una indicación 2A. Uno es que si usted le mide el BNP al paciente y está 3 veces por encima del valor normal, este paciente tiene indicación quirúrgica. Dos, es que si el paciente, a ese mismo paciente que tiene una estenosis aórtica clásica, asintomático, sin disfunción ventricular, usted le hace un angiotac de coronarias y las unidades son le dan mayor a 1200 en mujeres o mayor a 2000, también se considera quirúrgica. Lo otro es que en ese paciente que siempre hemos considerado como asintomático, en muchas ocasiones muchos pacientes no reconocen los síntomas. Entonces, uno es enseñarle a reconocer los síntomas o lo otro es someterlo a un test de ejercicio. Si en el test de ejercicio observamos que este paciente presenta deterioro, pues este paciente también tiene indicación quirúrgica con un nivel de evidencia 2A por las guías europeas. Incluso si el paciente tiene una fracción de eyección preservada, como les mostraba en la fisiopatología, porque la fracción de eyección, como muy bien sabemos, es un estado tardío. La pérdida de la funcionalidad ventricular izquierda medida por fracción de eyección es una pérdida tardía. Si nosotros le hacemos un strain longitudinal, que lo que nos va a valorar es la funcionalidad de estas fibras longitudinales, podemos encontrar que si el strain se encuentra menor a -15, el paciente se beneficia también de intervención quirúrgica y la guía europea lo avala con una indicación 2A. Incluso también si el gradiente, como lo mostré en las diapositivas, el gradiente medio está por encima de 60 o la velocidad máxima tiene más de 5 metros por segundo, este paciente también es quirúrgico independientemente de si tiene síntomas o si tiene disfunción ventricular izquierda medida por FEBI. Sí, ahí lo Sí, yo estoy de acuerdo con Wilmer. Ah, bueno. Sí, Doc, esa era mi pregunta, porque digamos que esos son los escenarios que están cubiertos en la guía, o que las velocidades ya estén muy altas, o el score de calcio, o que la prueba efectivamente de esfuerzo de positivo, o el BNP, pero fuera de esta recomendación, precisamente el avatar, son los pacientes que les hacen una prueba de esfuerzo, no es positiva, no les hacen score de calcio, si bien no recuerdo. Entonces son precisamente estos asintomáticos que no están en estos criterios de las guías que son recomendación 2A y aún así someterlos a cirugía. No sé si de pronto lo han considerado. Si ya el paciente no tiene disfunción ventricular izquierda medida por fracción de eyección, ¿cierto? Y todas estas características previamente comentadas no están presentes, el paciente también podría considerar una intervención quirúrgica con recomendación 2A si nosotros podemos valorar el nivel del área valvular proyectada, ¿sí? Que es someter pues con un protocolo de ecocardiografía y poder definir si el área valvular proyectada está también disminuida en un paciente que tiene una fracción de eyección preservada. Esto también nos puede ayudar a poder definir el área valvular proyectada si el paciente puede ser beneficiario pues, de una intervención quirúrgica. Y como usted acabó de nombrar, incluso se ha considerado, yo pienso que el dilema más que el escenario que usted muestra, porque generalmente con todas estas alternativas que tenemos ahora o que acabamos de comentar, el escenario que más dificulta es poder definir si el paciente con una estenosis aórtica moderada se beneficia de una intervención, así esté asintomático, porque muy bien sabemos que el deterioro del área es aproximadamente de 0.1 centímetros por
por año, ¿cierto? Y que el gradiente aumenta aproximadamente de 3 a 7 milímetros de mercurio por año también. Entonces, vamos a esperar que la desarrolle completamente o le podemos hacer la intervención temprano, porque le podríamos hacer un TAVI y no lo estamos sometiendo a una intervención de alto riesgo como es una cirugía abierta. Ese escenario, lastimosamente, pues todavía la gente que sabe del tema pues no lo ha resuelto, pero sí es un escenario que genera mucha dificultad y es la estenosis aórtica moderada. Correcto, correcto. Sí, yo creo que lo que se sale de guías, Natalia, y lo que se sale de guías no me refiero a lo que o no es uno o es tres, es mucho criterio clínico. Y ahí sí creo que hay que ayudarse mucho, como decía Wilmer, de la prueba de esfuerzo y de las demás cosas. Si es una crítica por encima de 5, la velocidad pico, pues también los coroneados demostraron que es mejor intervenirlos, pero hay dos cardiólogos clínicos de nosotros ya mayores, gente de 65, 70 años practicando cardiología que sigue estenosis aórticas severas en pacientes asintomáticos siempre y cuando sean buenos informantes. Si es un paciente que no creo que se le va a perder, o si es un paciente cuyo apoyo familiar no es el ideal, etcétera, no, pero si la decisión es hacer ese seguimiento, a pesar, si no cumplen, están en esa franja gris entre 1 y 3, con velocidades que no superen las críticas, como mencionaba Wilmer, y si son confiables, pues podría uno seguirlos. Ahora, también es el sopesar que dejen de ser buenos candidatos quirúrgicos y dejen y lo sean, que tengan alguna caída, tengan un trauma craneoencefálico. Entonces, también es como ver eso. Si ustedes están en un CESI o en CES, en todos estos centros pues, de nosotros que tienen cuenta con excelentes grupos, tanto quirúrgicos como TAVI, pues hay que sopesar, enviarlos tempranamente. Creo que hay que individualizar cada caso. La otra cosa que también le clasifica a uno es el BNP. El BNP va en aumento, eso también puede anticipar que el paciente pueda pues, meterse en problemas. Una pregunta final, ya son las 7 pasaditas, y es para uno de mis fellows, es toda esta cultura del bajo gradiente y bajo flujo, se puede subsanar o se puede solucionar rápidamente por medio de qué intervención. Jorito Landazábal, si yo le hago que al ecocardiograma transtorácico puede decir, uy, miércoles, esto pensé que era un bajo flujo, bajo gradiente, una válvula fea, calcificada, que no abre, con una velocidad pico inferior a lo que mencionó Wilmer, y de pronto, boom, aplico qué tipo de mecanismo o qué tipo de intervención dentro del ecocardiograma transtorácico convencional para optimizar el diagnóstico de severidad. Pues, profe, yo puedo responderla. No, pero no era para bueno. Will, era para Jorge, me da pena preguntarle a usted. Pero bueno, si Wilmer quiere responder, por supuesto, pero era para Jorito Landazábal, uno de nuestros pelos que veo conectado. Sí, hay un parámetro muy importante que en ese escenario nos puede ayudar a diferenciar y él es el índice de la velocidad Doppler. ¿Sí? El índice de la velocidad Doppler, si lo tenemos menor a 2.5, menor a 2.25, nos puede definir que en verdad este paciente sí tiene una estenosis aórtica severa. Además de ese hay otro, creo que le preguntaba a Jorge, pero pues lo que dice Wilmer es muy cierto, pero es el Doppler ciego. El PIRO, pues el Doppler ciego, que es un Doppler especial, particular, que solamente ve el Doppler continuo. Si uno empieza a aplicar ese Doppler y empieza a buscar y alinear para un ángulo θ de menos de 20, muchas veces se sorprende y ve cómo reclasifica la estenosis aórtica de moderada, 3.4, 3.5, 3.6, y cuando sobre todo se hacen para external derecho, puede mejorarse de forma muy clásica o de forma muy característica la estenosis, y de esa forma, como mencionaba Wilmer en la presentación tan bonita que hizo, las felicitaciones nuevamente, puede clasificar adecuadamente y ya se nos sale de esta bajo flujo, bajo gradiente, y empieza uno a llamarlo como la enfermedad que es. Muchísimas gracias. No veo más. Wilmer, muy linda la presentación. Felicitaciones a todo el grupo. Berna, ¿vas a hablar? Berna, adelante. Primero, buenas noches para todos. Saludar a Wilmer, excelente presentación. Profe, gracias. De pronto para cerrar, ese es otro tema y aquí nos quedaríamos más tiempo, pero de pronto para Wilmer, ¿en algún momento considerarías, aunque tú lo dijiste, cambio de warfarina por un nuevo anticoagulante? ¿Cuándo? ¿Y se podría hacer tempranamente? Bueno. Es una excelente pregunta y como grupo lo hablábamos, y es que, digamos, el estudio Rivers,
¿cierto? River es un estudio que, digamos, ha querido demostrar, especialmente en pacientes con válvula bioprotésica mitral, si se podría utilizar en los primeros 3 meses. Sin embargo, las guías todavía no lo permiten, ¿cierto? En los primeros 3 meses, este paciente pues tenía, incluso si este paciente no hubiese tenido fibrilación auricular, por ser una válvula aórtica bioprotésica, este paciente hubiera podido salir hasta con aspirina según la guía europea. Sin embargo, cuando vamos a definir la anticoagulación, es importante resaltar que en los primeros 3 meses las bioprótesis todavía por guías o por opinión de expertos no está recomendado, y el único estudio como que ha querido como validar es uno, bueno, hay dos, uno es el River, ¿cierto? Con Rivaroxaban, y el otro es con el anticoagulante directo que no contamos pues aquí en Colombia, Edoxaban. ¿Cierto? Son los dos estudios que nomás han mostrado como que sí le dan un poquito de validez al uso de directos en los primeros 3 meses. Sin embargo, las guías todavía no lo recomiendan, profe. Bueno, Rubén Duque. Rubén, adelante. Rubén del Militar. Buenas noches, Rubén. Buenas noches. El doctor Medina menciona que 2 cardiólogos muy veteranos de la cardio iban como a favor de hacer el seguimiento de los pacientes con estenosis aórtica severa asintomática. Pues yo no soy tan añoso, pues yo creo que estoy como intermedio, pero yo me uno a ellos porque definitivamente la estenosis aórtica es una sobrecarga de presión, y las sobrecargas de presión, digamos que los daños son en el tiempo. Me parece muy peligroso empezar a hablar de pacientes con estenosis aórtica severa y en muchos casos limítrofes, con áreas bien limítrofes, con gradientes muy limítrofes, pero que las clasificamos como severas, inclusive con ventrículos que no están hipertróficos, y de pronto empezar a intervenirlos. Yo creo que el seguimiento es clave, y claramente pues cuando tenemos dudas en la clínica, pues para eso tenemos pues una cantidad de herramientas. Pero me le uno, doctor Medina, a los 2 veteranos de la cardio, a que estos pacientes asintomáticos, a pesar de que todos los estudios que ya sabemos, todas las score que se mencionan, creo que a estos pacientes todavía les cabe mucho el manejo médico, porque yo creo que el Valinval que mencionamos tanto no es como tan sencillo. De hecho, los hemodinamistas ahorita hablan de que tienen problemas en meter válvulas cada vez más pequeñas. Entonces, creo que eso es un tema de mucho debate, pero me le uno a los 2 colegas veteranos de la cardio en este tema puntual. Sí, en general la gente veterana como Rubén está a usted pasa, y yo creo que pues, es mucho criterio clínico. La pregunta de Natalia es muy al lugar, y creo que como decía José Zamorano, lo que cuando uno hace el 3 llama al abogado, cuando hace el 1 pues está adhiriéndose a los estudios relatorizados, y todo lo que esté en 2A, 2B, todas esas zonas grises son muy de criterio clínico. Pero bueno, no, Wilmer, excelente, gracias a usted como siempre, al grupo de Laura Duque, de Mauricio Duque, y alguien levantó la mano, no sé quién fue. Jairo Sánchez. Jairo, adelante. Sí, buenas noches, Héctor. No, yo quisiera hacer un comentario. A ver, para los que no me conocen, soy cardiólogo del grupo de no invasivos de la Fundación Valle del Lili. Me pareció muy interesante la charla de Wilmer. Y tal vez quiero hacer simplemente un comentario con respecto pues a esta discusión que se plantea recientemente de la posibilidad de intervenir tempranamente a los pacientes con estenosis aórtica severa asintomáticos. Como ustedes conocen, hay el grupo del doctor Patricio Lancelotti en Bélgica y el doctor Philippe Pivarov en Canadá. Ellos lograron demostrar hace un par de años, en un estudio muy bien realizado, que aquellos pacientes en los cuales se hizo retrospectivamente un seguimiento de qué pasaba con estos pacientes asintomáticos con estenosis severa,
se demostraba que no solamente era importante valorar el impacto hemodinámico de la válvula en sí, sino el impacto que sobre la estructura cardíaca la estenosis aórtica podía generar. Y se referían específicamente pues a cambios en el índice de masa ventricular, la dilatación de la aurícula izquierda con aumento del volumen auricular, la presencia de caída de la fracción de eyección por debajo del 60%, la presencia de compromiso del ventrículo derecho con hipertensión pulmonar establecida. Y para ellos, en ese estudio, que me parece a mí realmente un estudio que vale la pena mirar y es importante, demostraron que cuando el paciente realmente comenzaba a tener estos daños estructurales, así estuviera completamente asintomático, se demostraba que en el seguimiento estos pacientes tenían más morbimortalidad, razón por la cual ellos pues son un grupo abanderado de la intervención temprana. Obviamente teniendo pues en mente que se necesitan grupos quirúrgicos que garanticen una mortalidad perioperatoria que no sea mayor del 1%. Yo creo que en Colombia los tenemos porque tenemos cirujanos excelentes. De manera que pues es básicamente un llamado a que uno sí debe de todas maneras contemplar no solamente el impacto que se está generando sobre la válvula en sí por la estenosis, sino por la influencia que la estenosis valvular puede tener sobre la estructura y la función miocárdicas, alterando en forma importante pues esos parámetros que mencioné y que le podrían a uno hacer considerar realmente con cierta objetividad la posibilidad de intervenir más tempranamente a los pacientes. Ese era mi comentario, Héctor. Muchas gracias. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Y bueno, nuevamente, como mencionaba el grupo del CES, excelente la presentación. Nos veremos entonces muy pronto y pues bienvenidos nuevamente al Currículum Fellows Colombia, que empezamos con speaker de lujo y con un caso muy bonito este 2022. Nuevamente gracias y estamos en contacto. Mil disculpas por las dificultades técnicas. No, ni más faltaba. Valió toda la pena. Muchas gracias, Wilmer. Esté muy bien, hasta luego. Feliz noche.